ustedes. Alrededor de una hora aproximadamente, y obviamente pues de ahí lo que ustedes deseen, porque pues estamos después para aquí resolver preguntas y hacer lo que es el espíritu de las mini lessons, ¿no? Siempre ha sido el espíritu de compartir nuestro conocimiento y de hacer que fruto de ello pues ustedes puedan pues adoptar las mejores prácticas de tecnología, adoptar, de hecho pues el espíritu de estas 3 sesiones particularmente era pues las mejoras pues que están incorporadas pues en 12, 18 y 19, pues eso mismo, ¿no? Que no se quede meramente en una presentación, sino que genuinamente ustedes puedan realmente, fruto de las mismas, poder emprender proyectos justamente de mejora tecnológica que incorporen pues dichos beneficios. Bueno, pues empiezo por enmarcar la presentación respecto de, digamos, de para qué usar, de lo que estamos presentando, digamos, cómo usarlo y liberar como tal, pues, el conocimiento que aquí se va particularmente pues, a presentar. Generalmente ustedes escuchan presentaciones y hay justamente una cláusula de Safe Harbor, exactamente lo contrario de lo que está este rato en pantalla. Y pues no, esto es todo lo contrario, Safe Harbor, o sea, usen por favor lo que está aquí, les va genuinamente pues a servir informativo para su base de datos para la empresa, y genuinamente estamos hablando de alta disponibilidad, así que esto realmente le podemos salvar la cabeza algún rato. Así que pues, atentos pues, y pues todo lo que vamos además a conversar acá pues son cosas genuinamente que se han probado, que no solamente prácticas de laboratorio, sino experiencias reales pues en efecto pues con clientes. Dentro de lo que ITEC Barique es pues presentarnos a aquellos que nos están escuchando pues por primera vez. Somos una empresa joven, como muchos me han escuchado, pues la empresa es joven, las caras mías no, ciertamente ya llevo muchos años en este mundo pues de tecnología Oracle. Y pues muchas gracias por seguirme. Tenemos oficinas en Ecuador, en Colombia, tenemos el equipo de técnicos, de consultores más certificados ciertamente pues de la región, y pues allí pues por supuesto me permito pues presentarme pues al respecto. Bueno, la siguiente lámina pues veremos un poquito pues de mi perfil pues como tal. Pues somos una organización básicamente de servicio y nuestra visión lo refleja como tal desde el comienzo, y asimismo todos los consultores que constituimos como tal ITEC Barique tenemos bien claro que a lo que nos dedicamos es a servirles con productos, por supuesto, productos que nosotros los entregamos como servicios y de los cuales las mini lessons es parte particularmente pues, de la misma pues como tal. Un poquito pues acerca del expositor, de quien les habla. Pues soy exfuncionario pues de la corporación, trabajo pues desde la versión 5 de Oracle, cuando había que bajar la base de datos para sacarle un backup, así que imagínense nomás pues ya bastantes años, casi 30 años pues hablando pues de tecnología Oracle pues, y pues bueno, nada, certificaciones, pues todas las que existen desde que se fundaron las certificaciones, que fue en versión 8 de ahí, todas las que existen, pues las ven ahí, pues básicamente pues reflejadas. Y en cuanto a Certified Master, pues ahí ven pues también todas las que hay, 10G, 11G, 12C, y pues particularmente en la sesión anterior, pues la primera de ellas vieron justamente en cuanto al avance pues tecnológico 12, 18, 19, pues como vieron lo que es la 18 y la 19 básicamente son la 12.203 y la 12.204. En esencia básicamente es como antes pues que uno tenía pues 11.201, 0203, como Oracle cambió pues la forma de etiquetar como tal pues las nuevas versiones, pues ahora es con el año, ¿no? 18C, 19C, ya está la 20C en la nube, y pues básicamente digamos, el core tecnológico es la versión 12, pues, y de ahí, pues, obviamente en cada versión se le va agregando, pues, un pedacito más, pues, al respecto. Bueno, pues, la primera tarea, pues, cuando se hizo cuando estructuré particularmente esta mini lesson, pues justamente fue, oye, ¿cómo hacemos este evento para que no sea un evento simplemente de features? En la primera justamente yo les indicaba también es el reto, ¿no? Porque pues eventos de características, ¿no? O sea, Oracle hace muy excelentes eventos ciertamente, pues, y de seguro que ustedes han asistido pues a muchos de ellos, y buscamos justamente aportar, dar un granito de arena pues adicional y sumar pues como tal, pues, y eso pues el resultado es lo que van a ver justamente pues en las próximas láminas, donde vamos por supuesto también a hablar de características, pero enmarcadas dentro de un contexto más global, ¿no? Dentro de un contexto
que permita como tal para ustedes no meramente saber de características, sino estructurar proyectos que adopten como tal y que permitan genuinamente pues tener ambientes de alta disponibilidad. Y es que los ambientes de alta disponibilidad pues no meramente dependen de características, dependen en efecto pues de arquitectura como tal. Y en tal sentido, pues nada, con mi equipo técnico, pues lo primero que le dije, bueno, por favor, búsqueme pues en el mercado pues las mejores prácticas. Y bueno, me dieron mandando pues esta lámina, pues, y obviamente le dije, no, oiga, esto no, pues, esto no corresponde a la realidad latinoamericana, aquí falta pues allí el Cristo Redentor pues protegiéndonos, pues, pero por supuesto pues nosotros en Latinoamérica trabajamos diferente, nosotros en efecto armamos pues arquitecturas de alta disponibilidad reales, armamos arquitecturas que lo que buscan es justo que la suma de los componentes, cuando se habla de arquitecturas, es una integración de componentes, que esa integración de componentes respondan a esas preguntas que están viendo este rato pues en la pantalla, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una crisis de desempeño? ¿Qué pasa cuando hay corrupciones físicas de la base de datos? Cuando hay corrupción lógica? Cuando aparecen bugs. De hecho, por supuesto que es una de las opciones, tanto de la tecnología como de la tecnología ahora, que me refiero, como de las aplicaciones mismas. Por supuesto, es tecnología pues que es perfectible y siempre puede darse el caso que la data como tal pues se corrompa, pues que los aplicativos de repente, y a todos nos ha pasado, que de repente el mismo aplicativo que viene funcionando por años comienza pues a comportarse de una manera inestable y en fin, a reaccionar ante cosas como caídas de la red, caídas del servidor de aplicación o incluso caídas del data center, pues para llegar pues, para poder genuinamente pues responder a esto, no es meramente un tema de features. Los features ayudan y hay que comprenderlos y los vamos pues, a explicar aquí los nuevos pues que vienen justamente pues que ayudan pues en ello. Pero lo clave de todo esto es comprender el concepto de que hay arquitecturas justamente pues de alta disponibilidad y que el fruto pues de esas arquitecturas y dependiendo justamente de la arquitectura que usted adopte, va a ser realmente la respuesta que usted pueda dar cuando ocurra pues alguno de los escenarios que acabo particularmente de ver, ¿no? Si tengo una crisis de rendimiento, si tengo un daño del data center, son escenarios completamente diferentes el uno del otro, pero la arquitectura es la que me va a dar el resultado final. No meramente las características ni la habilidad tampoco del equipo humano que pueda estar al frente. Por supuesto que eso también importa, pero la arquitectura manda. La arquitectura es la que realmente va a determinar cuál va a ser el resultado correspondiente. Y tenemos pues allí justo el evento pues que vamos a ver, pues lo he desarrollado alrededor pues de estas 4 niveles pues de arquitectura. Y empezamos pues particularmente por el nivel bronce, que es el nivel más básico. En el nivel bronce estamos hablando de arquitecturas pues la básica, ¿no? Donde pues lo básico que es, tengo un servidor, tengo dentro de ese servidor una base de datos, aunque pueden haber en efecto múltiples bases de datos, ya con la versión 2 en adelante, ya puede ser una sola base de datos como vimos en la primera sesión, pues que es tipo multitenant y en realidad uno integra pues múltiples bases de datos en un solo pues contenedor pues correspondiente y pues al ser básicamente pues un esquema de un solo servidor, pues naturalmente, ¿qué pasa con el RTO? ¿Qué es el RTO? Seguramente lo conocen ustedes, pero pues igual voy desarrollando los conceptos. RTO es el Recovery Time Objective. Es básicamente cuánto tiempo el servicio está bajo. Sí, asócienlo a eso. RTO es cuánto tiempo yo tengo que parar ante alguno de los escenarios particularmente que vimos pues, en la primera lámina. Y el RPO es cuánta información se pierde ante una catástrofe. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Yo puede ser que me demore 2 días con el servicio parado, pero recupero absolutamente todo y no pierdo ninguna transacción. ¿Sí? Como ven, son cosas pues distintas, pues el uno particularmente pues de lo otro. Bien, en ese primer nivel básico como tal, ¿qué tecnología como tal se incorpora para los que tienen pues niveles básicos como estos? En los cuales lo que se tiene entonces pues es un servidor y una política de backup para reaccionar ante desastres informativos. Entonces, incorporan necesariamente características, ahí sí, feature by feature, pues características de la base de datos, ya sea de la tecnología que ustedes tengan, sea estándar o ya sea enterprise, dependiendo de la misma, pues están las características, y voy a ir durante la presentación hablando y diferenciando cuáles son de una y cuáles son de la otra. Está el Oracle Restart, por ejemplo, que esa la tienen tanto en estándar como en enterprise. El Oracle Restart les va a servir para que
Cuando haya una caída, por ejemplo, del listener o de la base de datos, o el servidor se apague y vuelvan y le encienda, de a 3 de la mañana igual la luz, a las 4 de la mañana regresó, se encendió el servidor y que todo suba pues automáticamente. Eso hace el Oracle Restart. Básicamente maneja la alta disponibilidad, entre comillas alta disponibilidad, porque estamos dependiendo de un punto de falla claro, ¿no? Es un solo servidor, pero dentro de las limitantes que esa arquitectura tiene, el Oracle Restart se encarga de buscar que esté lo más rápido posible las cosas pues arriba. Entonces, como les decía, ves, si se cae la base de datos, no es que tenga uno que a mano volverla a subir, no, el Oracle Restart lo hace. Igual lo hace pues para el listener e igual lo hace pues con los servicios que uno particularmente pues le incorpore como tal dentro del Oracle Restart, porque se puede en efecto pues incorporar. Bien, de otro lado, digamos, igual apegándonos a lo que es las características propias, pues, en sí de la base de datos como esto. O sea, en este nivel es lo básico. Entonces, aquí sí estoy dependiendo completamente de las características y la arquitectura en sí misma casi no ayuda. Entonces, ¿cómo hacemos, pues, en cuanto a lo que es la parte de corrupciones a nivel físico y lógico? Pues nada, ahí dependemos también, pues, de la tecnología directamente, que es el ASM, por supuesto también está el storage, pues que el storage siempre lo maneja uno pues con espejamiento pues y demás, pero además de eso tenemos dentro de la base de datos misma, bueno, dentro de la infraestructura de Oracle, lo que es el ASM que también te maneja niveles de redundancia para que en casos de daños físicos, donde por ejemplo un disco se daña, esto no genere ni pérdida de información ni pérdida de servicio. Simplemente hay un disco caído y él se encarga de tomar control y de reaccionar, digamos, y solventar pues el problema pues que ocurrió pues allí, dependiendo por supuesto de cómo esté particularmente configurado. También hay daños de carácter lógico, ¿no? Donde la data es la que se dañó. Y eso de hecho es de los daños más comunes y más difíciles, pues, en efecto, pues, de tener. Digamos, el más común daño físico, por supuesto. El segundo en la lista, digamos, de causas de pérdida de servicio tiene que ver es con daños de tipo lógico, donde la información está dañada, no hay daños físicos de ningún tipo, pero la información como tal, pues, está dañada. Para eso, si tienen versión Enterprise de la base de datos, pues, tienen justamente ahí la característica de Flashback Database para poder regresar en el tiempo al punto en el cual la base de datos tenía la información estable. Y claro, pues estamos necesariamente en esta arquitectura dependiendo de los backups, ¿no? Entonces tenemos que tener necesariamente los backups por fuera, pues si lo tienen dentro del mismo servidor, por favor no lo hagan, pues porque si llegan a perder el servidor se estaría perdiendo ahí sí toda la información. Entonces hay que tener una estrategia de backup donde los backups estén por fuera de dicho servidor y pues con dicha, digamos, política de backups, en caso de una catástrofe informática, pues yo puedo acudir pues a ese backup que tengo externamente, ya sea en una caja de seguridad o en la nube también, pues que sería lo más recomendado hoy en día y muy práctico además, no es costoso además utilizar la nube para dichos fines, y con ello pues ante una catástrofe informática pues vamos a poder en efecto reaccionar, tomar ese backup y recuperar el servicio correspondiente, con las limitantes que eso obviamente particularmente pues corresponde. Bien, utilizamos también para lo que es los cambios a nivel pues, de las aplicaciones. Los cambios me refiero del corte de que, oye, a una tabla hay que adicionarle una nueva columna y resulta que es un ambiente productivo. Me tocaría bloquear dicha tabla o tengo que hacer un cambio aún más estructural de borrar columnas, de sumar columnas o unir columnas, dos columnas en una. En fin, ese tipo de cosas también se pueden hacer en efecto en caliente sin necesidad de parar utilizando el Online Redefinition. Ojo, eso es Enterprise Edition, estándar. Hay que utilizar pues métodos ya más manuales pues para poder manejar ese tipo pues de escenarios. Ahora, ven en anaranjado justamente lo que son nuevas características de la 12, 18 y 19, que es Table Move, Online Table Move, es decir, Online Data File Move, también Online Table Space Encryption y Online Partition. Pues bien, todas son justamente características que permiten que cosas que antes implicaban para mí parar, pues ya no, ya lo hago completamente en caliente. Si yo quiero mover un archivo, por ejemplo, tengo un nuevo storage y necesito mover la base de datos al nuevo storage, anteriormente eso implicaba parar. Es decir, no, ahora ya lo puedo hacer particularmente pues en caliente, sin parar, todo completamente pues en servicio, no estoy interrumpiendo pues ninguno de los servicios particularmente pues que se está prestando. Entonces, bien, voy a profundizar pues justamente en cada uno de ellos y les voy a mostrar las cosas que ustedes pueden particularmente hacer. Por ejemplo, Online Table Move. Pongan todo de hecho de lo que vamos a ver aquí en esta presentación, sobreabunda información. Lo importante es que ustedes conozcan el concepto y la información, pero sobreabunda, montones hay.
Yo tengo aquí abierto, por ejemplo, un link a lo que es Oracle Base. Oracle Base es uno de los portales más de Oracle mismo, pues, donde hay información de cada una de esas características y particularmente con ejemplos de cómo se implementa, de los pros y contras. En fin, es muy valioso, pues, y ustedes basta con una googleada y lo encuentran a la primera. Es bien fácil, pues, llegar justamente, pues, a tener esta información y particularmente hablando de la primera parte que vimos allí. Oye, ya puedo mover tablas en caliente. Siempre he podido mover tablas, eso no es nuevo. ¿Lo nuevo qué es? Lo nuevo lo están viendo acá, que lo hago en línea. Y fíjense lo fácil de la sintaxis. Simplemente es el mismo comando de antes de alter table, nombre de la tabla, move, y le indico después del move lo que sea que yo le quiero al estarle moviendo, pues yo puedo con ello cambiar los atributos. Por ejemplo, cambiar un nuevo table space, o por ejemplo, más abajo acá tengo un ejemplo donde estoy comprimiendo, donde al contrario estoy eliminando la compresión. Pues este rato ya se puede hacer ese tipo de operaciones tan solo decirle move online, y no solamente que se mueve la tabla en línea, sino que además los índices, como estamos viendo aquí pues en la consulta, que están obviamente relacionados con dicha tabla, también a su vez se están particularmente recreando, todo completamente sin interrumpir como tal. Entonces pues la operación de la base de datos y los servicios que se están particularmente prestando pues en ese momento. También tenemos lo que es el data file, también, perdón, esto, a ver, ¿qué es esto que estoy mostrando? Que dice que quería mostrar, no lo estaba mostrando porque estaba en otra ventana, sorry. A ver, veamos. Entonces, les había justamente comentado del Oracle Base. Sí, estaba pues en la ventana que estaba mirando, aquí estoy proyectando en esta. Es decir, les decía, en el Oracle Base ustedes van a encontrar pues mucha cantidad pues de información de todo tipo, basta con que googleen y ya está pues. Y justamente les hablé pues de lo que es la sintaxis pues del comando, ¿no? Alter table, move online, y ya está pues, con esto ya tiene, obviamente existe la sintaxis anterior, move, silen online, pero eso implica pues que la data no va a estar pues disponible durante el movimiento pues entonces correspondiente. Significa ello entonces que puedo consultar la información pero no la puedo modificar, está bloqueada la tabla durante el movimiento. Ya desde la versión 12 hacia arriba ya puedo hacer esto que están viendo particularmente, ¿no? El poderlo hacer en caliente, y además que todos los objetos derivados asociados al mismo también se les dé el mantenimiento, como estamos viendo aquí particularmente pues aquí a los índices. Aquí vemos un ejemplo justamente donde estoy haciendo alter table move y estoy, fíjense, comprimiendo una tabla también igualmente en caliente, o al contrario, estoy decomprimiéndola e igualmente también en caliente. Así, para cualquier cosa que yo quiera cambiar desde el punto de vista atributos como tal pues de almacenamiento. No es esto para decir que voy a adicionar una columna o borrar una columna, eso para eso es otro tipo pues de comandos pues correspondientes. Esto es para hacer justo esto, ¿no? Mover la tabla y que el movimiento de dicha tabla me permita cambiar atributos de almacenamiento como el table space o st-free, etc. O sea, los atributos mismos particularmente pues de almacenamiento pues correspondiente. Bueno, bien. Seguimos pues con nuestra presentación. Lo siguiente pues es justamente el data file move. Es decir, ya la posibilidad, el ejemplo que yo les decía, y que, oye, es común, ¿no? O sea, yo cojo o compro más discos para mi storage, o compro un nuevo storage con nueva tecnología ahora de estado sólido que va a sustituir a los discos rotacionales, por ejemplo, que tuviera. Pues, ¿qué tengo que hacer? Por supuesto, mover la base de datos pues del lugar. Anteriormente eso implicaba genuinamente parar pues el servicio, hacerlo en ventana pues de mantenimiento, porque mis aplicativos no podían estar. Este rato lo podemos hacer completamente pues en caliente. Como particularmente, de nuevo, acudamos pues justamente a la biblioteca pues de Oracle. Entonces, vemos acá justamente pues cómo movemos pues los data files. La sintaxis global que vemos acá justamente es, ¿no? Alter database, move, data file. Le indicamos si tiene diferentes maneras de hacer referencia al data file, ¿no? Puedo decirle o el nombre o el número también pues de data file, cualquiera de las dos, él entiende pues la sintaxis. También le decimos el to, y es el destino pues final. Esto soporta de todas maneras pues lo que es Oracle Managed File, vemos ahorita mismo pues justamente cómo opera pues, y tenemos las cláusulas de reuse y keep. Como reuse significa pues que si existe pues el archivo destino lo reutilice, o keep es que mantenga, a pesar de que haga el renombramiento y que, digamos, si no le pongo el keep, lo que va a hacer es borrar el archivo anterior. Si le digo keep, al contrario, mantiene, o sea, crea el nuevo archivo, pero el archivo anterior lo mantiene pues completamente pues disponible. Entonces aquí vemos pues ejemplos de ello. De hecho, aquí vemos un ejemplo interesante que justo con el primordial de todos, ¿no? El diccionario, el system, pues que obviamente no puede faltar. Y vemos como un ejemplo en el cual estamos moviendo
el archivo system hacia el temporal. Nadie haría esto al temporal, solamente para exhibir pues justamente pues el concepto. Igual lo pueden hacer para moverlo a SM o cualquier otro tipo pues de file system. El resultado que tienen con ello, ¿qué es? Pues si consultamos luego el archivo, vemos que ya está pues el archivo en el destino final. ¿Y qué pasó con el archivo anterior? Se borró. Genuinamente pues él hizo el borrado. Así no sea un archivo OMF, hace el borrado correspondiente. Si es un archivo Oracle Managed File, así yo le ponga keep, igual va a ser el borrado porque los Oracle Managed Files son autoadministrados y él va prácticamente a hacer el borrado correspondiente. Aquí, por ejemplo, lo vemos donde estamos haciendo pues el regreso pues al sitio pues original, indicamos pues keep, al decirle el keep pues tenemos justamente pues que el archivo, o sea, tenemos un nuevo archivo, pero el archivo anterior también se mantiene. Aquí vemos justamente el archivo del TMP System 01 porque yo creé cuando hice el primer movimiento, y dado que yo hice justamente el movimiento colocando la cláusula keep, dicho archivo particularmente pues se mantuvo en el sistema. Soporta OMF, entonces para ello está lo que es el DB Create File Desk. En este caso lo colocan pues con este destino. ¿Esto qué hace? Pues que yo ya no tenga que colocar la cláusula to tal archivo, no, simplemente hago solo alter table move y el archivo, eso es todo. ¿Cuál es el destino? ¿Dónde lo va a mover? A donde esté configurado este parámetro correspondiente. Y claro, el mismo le indica el nombre adecuado, pues, conforme pues la sintaxis de OMF. Vemos el nuevo archivo que creo, pues, es, pues, ven el nombre, pues, que le asigna, pues, con la sintaxis, pues, de archivos tipo, de ese mismo tipo, ¿no? Tipo, pues, OMF. Bien, también tenemos lo que es Table Space Encryption. Es decir, el tema de la inscripción es algo, o sea, súper popular, pues ciertamente hoy en día se está volviendo tan popular como el particionamiento mismo, porque la seguridad de la información no es algo opcional, la seguridad de la información es algo obligatorio. Y es más, yo tengo generalmente auditorías y entes de control que velan por asegurar que mi información no va a ser vista ni observada por alguien que, por ejemplo, se llevó un backup. Es decir, pues, ¿cómo particularmente? Pues la base de datos provee, ¿cómo me protejo contra eso? La base de datos protege lo que es Transparent Data Encryption, es decir, TD, Oracle TD. Bueno, pues en esta versión ya yo puedo hacer esa implementación completamente en caliente. TD en sí mismo no es nuevo, eso existe pues desde versiones anteriores. Pero lo nuevo es que ahora yo puedo hacer dicha implementación completamente en caliente, sin parar el servicio, y por supuesto eso permite que yo pueda adoptar la nueva tecnología de una manera fácil. Entonces les muestro acá pues igual todo esto lo encuentran ustedes igual una googleada y ahí mismo encuentran pues la información. Y aquí les muestro pues esto ya se implementó en el ambiente de laboratorio pues que ustedes vieron pues en la primera sesión donde vía DB Flash Copy se creó pues una base de datos y luego la migré y en fin, todo eso justamente son los comandos básicamente que se ejecutaron pues en el mismo, ahorita lo vemos pues directamente en el ambiente de desarrollo donde está pues esto hecho, pero pues los pasos básicamente para hacer la implementación pues es primero, es bien sencillo, son estos dos que están acá. Primero crean ustedes el Key Store, que es básicamente el lugar donde usted va a ubicar las llaves de inscripción. Y usted obviamente ya desde el punto de vista de las claves como tal, pues tiene que usted ya almacenarlas por su cuenta. Pero ya las llaves encriptadas, pues Oracle por supuesto las va a almacenar y las va a almacenar en el directorio que yo le dé. Previo a eso, es la única parte que no está pues acá. Veamos pues, me voy aquí a una ventanita de PuTTY que tengo por aquí abierta. A ver. Listo, la llevo también pues para la ventana de presentación. Ok. Tienen que editar ustedes los que es el sqlnet.org. Es decir, esto es lo es tradicional a lo que está ahí atrás de la ventana. Tienen que en el sqlnet.org, y recuerden que el sqlnet.org es compartido por todas las bases de datos que estén dentro de dicho Oracle Home. Okay, es uno solo para todos. Okay, entonces, lo que usted ponga allí tiene que tenerlo en cuenta para múltiples bases de datos si es que las bases de datos están compartiendo un mismo Oracle Home, o si es, como es el caso del ejemplo que está ilustrado, es una base de datos multitenant donde tiene varias bases de datos plugable. Entonces, lo que tienen que colocar ustedes es esta sección de Encryption Wallet Location, ¿sí? Donde van a poner ustedes un directorio con todas las debidas seguridades correspondientes. Recuerden que ahí están las llaves, así que, por supuesto, no vayan a hacer un chmo 777 a un directorio de este tipo que están básicamente vulnerando y dejando expuestos pues, su información pues, a cualquier cosa pues, que pueda a partir de pasar. Entonces, definen pues esto con el directorio correspondiente y entran con SQL Plus. En este caso, la sintaxis que estoy mostrando es para un ambiente multitenant, pero en realidad es lo mismo, es solamente que en un ambiente multitenant lo que yo haga, si le doy el comando adecuado, como lo vamos a ver ahorita, pues
va a afectar no solo a una base de datos, sino a todas las pluggables que yo tenga. Entonces, lo primero es crear el key store como tal. Entonces, esto lo hago pues justamente con el comando administer key management, create key store. ¿Y qué directorio le doy? Lo que previamente configuré en el SQL en el .obra, ¿no? Y ahí viene el identify by, y por favor, natural, pues, ese password tiene que cuidarlo, es totalmente confidencial, pues, si no, pues cualquiera puede, digamos, violentar, pues, justamente, pues, la seguridad. Bien, hasta ahí no tengo claves en sí como tal, solamente he creado el key store. Lo siguiente ahí sí es, como tal, generar la llave maestra. Bueno, lo siguiente es abrir el key store, ¿no? Que es lo que ven ahí justamente como el key store open y identify by el password que previamente di cuando creé el key store, pues, correspondiente. Entonces, hecho esto, genero como tal ahí sí las masters key, ¿ok? Y pues si es una base de datos que no es multitenant, pues basta este comando y ya está. Si es una base de datos contenedora, como es el caso del ambiente de laboratorio que creamos en el primer laboratorio, migramos la base de datos desde 11G hasta la 19 y luego la convertimos a una pluggable, pues allí en esa pluggable en realidad habían varias bases de datos. Pues si yo quiero implementar TDE, lo voy a hacer seguramente para todos, no solamente pues para uno. Eso es justamente parte de lo chévere de trabajar con multitenant, que lo que yo adopte le sirve pues para todos. Entonces, ¿qué hago? Creo la llave y vemos allí pues el comando cómo hacerlo. Administer Key Management, Set Key Identify By, el password es un password diferente, aunque dice MyPass, no se está refiriendo a que sea la misma clave del paso 1, no, eso puede ser otra clave y debe ser otra clave pues diferente. ¿Sí? With backup, y ahí fíjense el container igual all. Eso es específico para ambientes multitenant. Al decirle yo container igual all, entonces el resultado que yo tengo es que estoy creando llaves particularmente pues para todo. Entonces les muestro pues en mi ambiente donde pues se hizo pues estas mismas prácticas, ¿okay? Aquí pues agrando, es decir, el resultado particularmente pues de la misma, ¿no? Entonces aquí estoy justamente conectado contra la base de datos raíz, contra el CDB root, ¿ok? Y pues se ejecutó justamente pues este comando de el set administer, es decir, el key, set key identify by, es decir, con una clave por defecto, IT Cabarique número 1, with backup container igual. El resultado de esto, vemos justamente pues el resultado de esta consulta, pues tenemos allí una clave para cada una de las PDBs que están allí. Ahora, me conecto directamente, me voy pues en sí a una de las PDBs que fue la que yo migré desde la 11 pues a la 19, ¿ok? Y si yo hago la misma consulta, aquí me va a mostrar solamente la llave que le corresponde, porque obviamente es privado, ahí cada base de datos se comporta completamente pues independiente de las otras bases de datos. Entonces ahí estoy viendo solamente mi llave, que por supuesto este valor es igual a lo que yo veo en el root, ¿no? Era justo el 3, es exactamente pues la misma información que está en el 1 pues y en el otro. Bueno, bien. ¿Qué es lo siguiente? Fíjense, eso es todo. O sea, ven lo sencillo, es muy, muy sencillo y esto además, busquen, o sea, esto por supuesto después de una presentación no es que quede un experto, le quedan o no dudas pues y demás. ¿Qué hagan? Váyanse, busquen, o sea, en el mismo Oracle Base, ahí van a encontrar esto que está aquí, todo lo van a encontrar allí pues, cómo particularmente pues hacerlo y ustedes pueden en su propio ambiente de laboratorio con un DB Flash Copy de respaldo para que puedan justamente poder hacer todas las pruebas antes de que realmente lo vayan a hacer en producción y no vayan a hacer, por favor, cosas sin haberlas probado, porque de ahí es uno de los elementos más típicos de falla. Cuando se llevan a producción cosas que no sean debidamente pues certificado. Hagan todas las pruebas del caso, documentense, vean qué es lo que es. Si por supuesto le falta conocimiento, pues lo hacen en un ambiente de pruebas donde no haya riesgo alguno y cuando ya esté completamente certificado, ahí sí coge y todo lo que tiene pues debidamente pues documentado, como en nuestro caso aquí, por ejemplo, que está debidamente documentado cada una de las cosas, pues coge esto pues y lo lleva ya pues genuinamente entonces pues al ambiente de producción. Entonces, pues, ¿qué es lo siguiente? Una vez, fíjense, ahí ya está configurado TDE, eso es todo. ¿Qué es lo siguiente? Usarlo. ¿Sí? De lo que se trata, por supuesto, es ahora de encriptar. Con lo que hice, configuré, pero no he encriptado nada en realidad, salvo las claves, pues que por supuesto están encriptadas. Pero mi información aún está pues sin encriptar. Entonces, lo siguiente es encriptar. Si es, digamos, un nuevo aplicativo, bueno, pues creo la tabla, creo los nuevos table spaces y lo que hacen justamente pues es darle justamente la opción de encrypt. Es la misma sintaxis que ustedes conocen, create table TDET, ese es el caso pues que viene allí, encrypt y ya pueden colocar también pues el algoritmo de encripción si así ustedes quieren ser pues específicos en el tema. Si lo quieren hacer encripción a nivel de table spaces,
también lo pueden hacer cuando uno hace inscripción a nivel de table spaces. Todo aquello que esté en el table space también se encripta. Entonces ahí no hago por tabla ni por columna, sino que todo lo que esté allí almacenado pues está encriptado. Por supuesto es mucho más fácil la implementación pues de esa forma pues digamos posible, ¿no? Bien, esto para lo que son objetos nuevos, pero la parte más difícil es con lo que ya tengo. Si lo que ya existe, por supuesto, está en servicio, está en un aplicativo funcionando. Y esa era, por supuesto, la piedra en el zapato que había antes de la versión de 12. Y es que, ok, ya estaba claro, implementar era parecido, no era igual, pero un proceso similar, pues, al que ustedes particularmente pues vieron, pero ya ponerlo en práctica resulta que implicaba parar. Y si yo tengo tablas muy grandes, pues la parada también era muy grande, porque mover esa información, convertirla en un sistema encriptado, por supuesto, pues puede llevar bastante tiempo, implica necesariamente pues parada de servicio. Bueno, pues bien, ya no, ya ahora lo podemos hacer completamente en línea, ya sea a nivel de la tabla o a nivel de table space. A nivel de la tabla, bueno, ya lo habíamos visto en realidad. Recuerda que la primera parte que vimos es el move de las tablas. Entonces yo puedo crearme, pues como en la anterior, me creo el table space que es de tipo ya encriptado y muevo la tabla en línea en caliente hacia el table space encriptado y listo, arreglado pues, en caliente moví y ahí solo lo hice pues para una tabla. O la otra es hacerlo directamente para un table space y todos los objetos que están allí embebidos, ¿no? Entonces vemos ahí la sintaxis del segundo, de la segunda pues, opción, ¿no? Alter table space, en este caso test data, encryption online, ¿no? Si yo no le quito, si le quito el online, igual voy a encriptar, pero no se está haciendo en línea, las tablas las voy a poder leer, pero no las voy a poder modificar mientras se está haciendo pues el proceso de encripción pues correspondiente. Y ya con eso pues básicamente tenemos entonces pues ya mis objetos como tal encriptados. Pueden ustedes corroborar esto con mucha facilidad. Tienen el comando justamente strings a nivel del sistema operativo. Si ustedes le hacen strings a un data file, les aseguro que les sale mucha información. Y fíjense que el comando strings es un comando completamente público. No estoy accediendo con eso ningún query, ningún select. Simplemente ¡pum! Strings, data file y period. Ya tengo parte de la información, todo lo que está en formato alfanumérico, ya lo tengo pues almacenado y de ahí yo podría pues estar obteniendo información de manera indebida, a pesar que en la base de datos no tenga privilegios. Por un medio artificioso, yo obtuve la información de una manera pues indebida. ¿Cómo lo soluciono? Encripte. Si ya está encriptado, mande luego el strings y verá pues que no va a encontrar absolutamente nada porque su información fue pues transformada. Bueno, y lo último que vimos en estas nuevas características digamos que nos permiten hacer cosas que antes eran en frío, me tocaba parar el servicio, ahora lo puedo hacer en caliente, es lo que es la parte de particionar. Particionar es de las características ciertamente más populares de Oracle, porque genuinamente pues es un gran beneficio para informaciones, para tablas de esas que tienen miles de millones de filas, poder no pensar en el problema de miles de millones, sino en problemas más chiquitos, ¿no? Índices, digamos, más pequeños, modularmente particionados pues, por tipo local manage, por ejemplo. En fin, lo que ustedes conocen pues, de partitioning, pues todo eso, por supuesto, pues en las versiones 12, 18, todo está pues allí. Pues lo novedoso y lo chévere de ahora es que podemos implementarlo, que era uno de los peros también de antes, podemos implementarlo en caliente. Antes nadie discute todos los beneficios que tiene partitioning, pero al igual que pasaba lo mismo con encriptar, que pues sí, yo quiero encriptar, pero parar para encriptar una tabla que tiene cientos de millones de filas es tremenda parada. ¿Cómo particularmente hacerlo? Bueno, ya con esto justamente y con esta característica de online partitioning lo puedo hacer completamente en caliente y totalmente en caliente. O sea, igual pueden ustedes, dan pues una googleada, pues buscan justamente pues en lo que es el Oracle Base mismo. Aquí vemos justamente el ejemplo que estábamos viendo pues anteriormente pues ahí en la pantalla. Tenemos pues una tabla pues que se había creado sin haber particionado y aquí se está implementando lo que es Range Partitioning. Es decir, entonces con Range Partitioning pues la tabla que previamente era una sola tabla, pues aquí ya tiene múltiples segmentos, ¿no? En este caso 3 particiones, es decir, pues los tables, en el mismo table space, porque no lo he especificado, pero podrían ser en table spaces diferentes, como ustedes particularmente pues conocen, ¿no? Entonces, vemos pues justamente el resultado también de ello. ¿Qué pasó con los índices? Una de las preguntas normales pues cuando yo particiono, pues, o sea, si la tabla antes no era particionada, probablemente los índices tampoco lo eran. Entonces, ¿qué pasa con los índices de esa tabla particionada?
pues los índices también igualmente se van a particionar de manera por defecto tipo locally managed. Ahora, es posible que yo quiera particionar de otra manera los índices. Entonces ahí vemos la sintaxis en la cual no solo estoy particionando la tabla en línea, sino que utilizo esta otra cláusula adicional, update indices, y le indico que, oiga, yo quiero el índice T1PK y el índice T1 create date y de X que sean de tipo global. En esencia estoy diciendo que no lo particione y con eso estoy particionando tan solo la tabla, pero no los índices, entonces, pues, correspondientes. Puedo uno implementar también lo que es composite partitioning, es decir, composite partitioning es un comportamiento, es un particionamiento híbrido, por decirlo así. Para el ejemplo, vemos acá que está particionamiento por rangos y luego particiona, y de hecho está subparticionado este rato por hash, ¿no? Entonces hay un doble particionamiento pues allí que se está igualmente haciendo, se está diciendo completamente pues entonces pues en caliente. Vemos el resultado pues de la ejecución de lo mismo. Algunas restricciones, pues, no puede ser particularmente, digamos, utilizado para convertir lo que son tablas particionadas tipo de reference partition, ¿no? O sea, para ese tipo de particionamiento, pues, necesariamente me toca hacerlo en modo offline, ¿no? O sea, no puedo utilizar, pues, lo que es el modo, pues, particionado online que acabamos particularmente, pues, entonces, pues, de ver. Bien, en resumen, ¿qué tenemos de los que tienen solamente hasta ese momento bronce? ¿Sí? Es decir, que están en el nivel donde lo que tengo es un servidor y una estrategia de backup, donde sea que la tengan en la nube o en una caja de seguridad, donde sea particularmente que sea. El resultado que yo voy a tener es entonces el que tenemos para protegerse, para, digamos, lo que es proteger la data o validar, digamos, si la data está corrupta o no, pues voy a utilizar igual features meramente de la base de datos como el dbverify, como el Analyze, como el mismo RMAN que cuando saca backup pues, hace una validación justamente de los bloques correspondientes. Pues, por supuesto, pues nos va a servir entonces pues para hacer las validaciones y evitar que como tal la data se corrompa. La base de datos también tiene protección a nivel de la memoria, de tal manera que evite como tal, pues, que por daños de la memoria misma, pues, que puede dar, ¿no? Las memorias se pueden corromper. Seguro que les ha pasado, pues, cosas de ese tipo, donde la memoria como tal comienza, pues, a corromperse, a dañarse, y es fruto, pues, de daños de hardware que no tumba el servidor, pero sí puede causar el efecto indirecto de que la información como tal se corrompe. Bueno, pues la base de datos tiene formas, mecanismos pues, de evitar que esa corrupción se transforme en escrituras al disco que llevan pues, a corromper pues, la data. ASM también pues, tiene sus mecanismos justamente de protección, justamente de tener redundancia pues, a nivel de múltiples discos, de tal manera que si un disco se daña, pues no se pierda el servicio ni se pierda la data pues, correspondiente. Eso lo tenemos pues, allí y es nuestro mecanismo y estamos básicamente dejando. En este caso, en el nivel bronce, estamos dejando toda la responsabilidad a la base de datos. Es lo que la base de datos puede hacer. La arquitectura aquí básicamente no me ayuda. ¿Sí? O sea, aquí, si yo llego a tener pues una pérdida particularmente, pues entonces pues o sea, un desastre de que el servidor se dañó el storage correspondiente, pues ¿qué hay que hacer? Acuda pues al último backup y lo que vamos a tener entonces pues es la capacidad de recuperarnos hasta el backup que yo tuviera. Obviamente depende del daño que yo haya tenido. Estamos buscando el peor caso de todos, donde el servidor se dañó totalmente y no hay forma de recuperar nada del mismo, pues en efecto el riesgo potencial que tengo es de tener que acudir al backup, recupero ese backup y eso es todo lo que tengo pues para recuperar. Todos los cambios posteriores al mismo habrá que recuperarlos por métodos manuales de reingreso, particularmente pues de información. Ya la base de datos pues, nos provee características como las que acabamos de ver, las viejas y nuevas, pues, que nos permite hacer cosas pues, completamente pues, en caliente y en línea. Y eso, por supuesto, lo que vemos acá sirve para todos los niveles, no solamente para el nivel bronce, sino para todos los niveles silver, gold, platino, pues, que de arquitecturas que vamos a ver pues, en las siguientes pues, láminas, ¿no? Vamos, de hecho, pues, a la siguiente, ¿no? Entonces, la siguiente nivel es silver. El nivel silver es para aquellos niveles donde digamos, la necesidad que yo tengo es por sobre todo de precautelar el servicio, ¿sí? Pero ante un desastre informático para mí es aceptable, es digamos, una respuesta aceptable pues, para mi negocio y para mis clientes, decirle que voy a acudir a mi backup. Y eso obviamente con todas las consecuencias que eso
tiene, ¿no? O sea, que necesariamente va a tener que parar seguramente por algunos días, pues, para restablecer otra vez, pues, el servicio correspondiente. Pero, pues, felizmente esas cosas no ocurren con frecuencia y para usted es suficiente eso. Para usted es suficiente tener alta disponibilidad como tal de los servicios. Entonces, ese es particularmente, pues, el modelo Silver. Para ese modelo Silver, como lo que tenemos aquí es alta disponibilidad, pues, ante fallas de servidor, es decir, ante fallas, pues, de instancia, pues, ¿qué tecnología particularmente se involucra para ese nivel, digamos, de arquitectura? Es decir, el primero es un solo servidor. Este nivel Silver, en cambio, ya incorpora tecnología de clusterización. Y hay diferentes maneras de clusterizar. A nivel de virtualización pueden clusterizar o a nivel de la base de datos también pueden clusterizar. Tienen lo que es Oracle RAC OneNote. En ambos casos, pues, o en los tres casos, pues, ¿qué es lo que vamos a tener, pues, como resultado de una implementación de este tipo? Que el RTO, si ante un daño del servidor, pues va a ser seguramente de segundo. El RTO es la caída, tiempo de caída. ¿Sí? Pues en este caso, en la anterior, en el primer nivel, el nivel bronze, pues iba a ser dependiendo del daño que tuviera, ¿no? O sea, si era un daño que el servidor, o sea, solo se fue la luz, pero el servidor no se dañó. Bueno, ok, toca esperar que la luz regrese y toca esperar, pues, a que levante todos los servicios y, bueno, voy a estar parado, pues, ahí, pues, algunos minutos. Así, cuando yo implemento una arquitectura de este tipo, pues ya yo tengo las bondades propias de los ambientes clusterizados, donde los servicios en cuestión de segundos, de pocos minutos voy a tener, de hecho, las cosas arriba. De hecho, de segundos, no alcanza a ser pues minutos porque genuinamente están las cosas arriba. Minutos sería si solo lo tengo clusterizado a nivel de virtualización, porque ahí hay que, pues el clúster de virtualización pues va a levantar la máquina en otro de los servidores pues, del clúster, pero eso implica eso mismo, levantar como tal la máquina, aunque lo haga por muy rápido que sea, seguramente van a transcurrir algunos minutos hasta que los servicios están nuevamente pues, disponibles. Si lo hacemos con RAC, ya sea RAC o RAC OneNote, pues va a ser de segundos. Si es con RAC, en efecto, es imperceptible, pues de hecho, pues para el usuario final prácticamente, pues, pero no así, pues, para lo que es el usuario que está haciendo, pues, modificaciones. Como RAC es un clúster que es de tipo activo, pues básicamente si hay una caída de un servidor, en realidad el usuario final no va a percibir la caída en aquellos que están consultando. En aquellos que están modificando, en efecto, va a haber un error del aplicativo y si el aplicativo fue desarrollado para manejar esas excepciones, pues puede hacer transparente al usuario final ese error pues correspondiente. Pero lo que sí inevitablemente va a pasar acá es que las transacciones que estuvieran conectadas a ese servidor, o sea, transacciones, no consultas, transacciones, tienen que ser reversadas y ese trabajo como tal se va a perder pues hasta ese instante, aunque el aplicativo se reconecte automáticamente al servidor disponible, esos cambios como tal necesariamente pues se van a estar pues reversando. Esto también tiene pues en este nivel Silver, tiene también pues lo que es el beneficio en cuanto a escalabilidad, ¿no? O sea, aquí yo ya tengo esa facilidad de que si estoy escaso de recursos, pues yo simplemente adiciono un nuevo nodo pues al clúster, no tengo que hacer procesos de migración y de reconfiguración sofisticados más allá de adicionar un servidor completamente en caliente y con ello estoy dando más potencia computacional pues a mis servidores. Al ser activo justamente pues el tiempo de reacción es de milisegundos prácticamente. Ahora, también se tiene el esquema RAC OneNote para aquellos cuyas aplicaciones no soportan RAC. Lo ideal, por supuesto, es RAC, pero no todo el mundo en realidad puede hacerlo y para ello, pues, en efecto, se cuenta pues con RAC OneNote. Desde el punto de vista de arquitectura es la misma, o sea, múltiples máquinas, un storage compartido, pues todo el mundo ve pues la misma base de datos, pero en RAC OneNote es una instancia, mientras que en RAC son múltiples y pues es un activo pasivo, ¿no? Donde si se cae el servicio, pues lo que ocurre es que la instancia se levanta pues en el otro servidor y el tiempo de caída es el tiempo de levantar la instancia pues en el otro servidor. Ahora, le da uno bondades adicionales que son, digamos, es una mezcla de RAC y RAC OneNote, ¿no? O sea, si yo tengo RAC OneNote, pues yo puedo hacer un mantenimiento, por ejemplo, del servidor sin que haya caída, porque pues en realidad internamente es como que fuera RAC, yo puedo migrar la instancia a otro de los servidores en caliente, ahí sí no hay parada de servicio alguno, y estoy igual teniendo una sola instancia en realidad en la práctica, ¿no? O sea, migré esa única, la llevé al otro lado, pero lo hizo pues completamente pues en caliente. Lo ideal, por supuesto, es RAC, pero para aquellos que su aplicativo no lo soporte, pues también tienen pues la facilidad de poder llegar pues a tener RAC OneNote.
Bien, en resumen, para los esquemas Silver, ¿qué es lo que ustedes van a tener en cuanto a lo que es el RTO, que es el tiempo de parada, y en cuanto a lo que es el RPO, que es pérdida pues, de información? Fíjense que a nivel de protección de datos, ¿esta arquitectura tiene más protección que la primera? No, no tiene más protección. Aquí estoy dependiendo igual de una estructura de backups. O sea, aquí el storage, si el storage se daña, ¿qué hay que hacer? Lo mismo como si estuviera en nivel bronze. Es decir, vaya pues a su backup y recupere pues la información de allí. Pero en cambio, lo que sí tengo es alta disponibilidad ante lo que son caídas pues del servidor, caídas como tal de la instancia, porque en efecto, en segundos, como son clusters activos, activos o activo-pasivo, en segundos se reacciona y se restablece como tal pues el servicio. Entonces, para daños que no son severos, en efecto esa arquitectura funciona pues divinamente pues y muchos de ustedes pueden estar operando pues este rato con ella. Ahora, generalmente no se queda uno allí. Quien trabaja, digamos, quien empieza al menos con un nivel Silver, generalmente termina teniendo al menos un nivel Gold, es decir, que es el siguiente nivel pues, de la arquitectura. En el nivel Gold ya vamos a tener entonces capacidad de reacción contra ya daños de tipo catastróficos y poder tener una continuidad como tal pues de servicio o un restablecimiento más bien pues del servicio pues rápidamente, es decir, a pesar de que no solo se dañó el servidor, de que no es que solo perdí la instancia, no, es que genuinamente la base de datos como tal está entonces pues dañada. Para ello, ¿qué tecnología como tal deben incorporar en su arquitectura? Entonces, tienen que incorporar tecnología el que elimine como tal el concepto de un solo punto de falla, que es lo que era, digamos, el limitante pues, que tenían las dos arquitecturas anteriores. El punto de falla, ¿cuál era? El storage. Si ese storage falla, por más máquinas que yo tenga en la grilla, necesariamente el servicio se pierde y tendré que ir al backup correspondiente. Entonces, ¿cómo particularmente lo hago? Con replicación. Y hay en efecto múltiples tecnologías pues, de replicación que vamos a ver pues, en las siguientes láminas que permiten justamente tener una copia activa de la base de datos, de tal manera que ante una falla catastrófica de mi sitio de producción, pues lo que ocurre es que en pocos segundos yo convierto la copia en mi servidor de producción y continúo la operación. Fíjense que caída hay. O sea, en un esquema como este no es que no haya caída. El tema es que me recupero rápidamente y dependerá, por supuesto, de mi negocio, de las necesidades de mi negocio, si el tiempo de recuperación que me da la arquitectura es suficiente para el nivel, digamos, de seguridad que particularmente pues, yo manejo. ¿Qué tecnologías deben ustedes incorporar para estar pues, en este nivel Gold? Bueno, tienen que incorporar, o sea, hay varias opciones. DB Flash Copy es una de ellas, DB Flash Copy Cross Platform, es decir, o estándar o enterprise, o estándar o cross platform. Estándar para tecnologías compatibles en las cuales tienen ustedes replicación en tiempo real, si es Enterprise Edition o asincrónica, si es Standard Edition 2. Si es Enterprise Edition, quiere decir eso, entonces que básicamente no hay pérdida pues, de datos si llega a haber una catástrofe, se hace un sencillo switchover y cero pérdida pues, de datos correspondientes. Y además, pues con el DB Flash Copy, bien lo vieron, pues es más, el laboratorio que hicimos en la primera sesión justamente fue con DB Flash Copy, donde el sitio alterno no solamente sirve para proteger, sino que sirve como ese ambiente que protege a producción de esos cambios, entre comillas, inesperados por cosas que yo hice y que si hubiera certificado adecuadamente, pues no hubiera pasado. Pues justo con DB Flash Copy ustedes pueden tener las copias que quieran, como lo hicimos ese rato, creamos una copia y esa copia la migramos a la versión 19 y producción siguió trabajando totalmente transparente la versión 11, hagan las pruebas con esa copia y ya está, y pues fue lo que hicimos pues justamente en dicho taller pues entonces de migración. Eso obviamente extrapólenlo a cualquier cosa pues que uno se la pasa pues en la parte justo de manejo de ambientes producción, se la pasa haciendo cosas como pasos a producción, como cambios en las configuraciones, cosas que deben de ser probados pues justo con DB Flash Copy pueden activamente utilizar el sitio alterno para ello y además de protegerse pues contra cualquier daño, incluido daños lógicos pues de la información, poder regresar en el tiempo al punto en el cual estaba la base de datos en el estado pues correcto, ¿no? Con la información no corrupta. Y eso lo pueden hacer inclusive si no tienen versión Enterprise Edition. Esto no es, o sea, el concepto es de Flashback Database, pero no es un Flashback Database de la base, sino de DB Flash Copy. Para aquellos que están en proceso de poder
querer pues pasarse pues a tecnologías diferentes, digamos arquitecturas diferentes, me refiero por ejemplo a pasar de un Windows, pasar a un Linux, pasar de un Linux a un Solaris, o de un Power a un Linux, qué sé yo, donde están cambiando genuinamente como tal la plataforma en la cual está corriendo, pues eso no se puede hacer ciertamente utilizando mecanismos de replicación estándar. Para eso pues tienen DB Flash Copy Cross Platform, que permite justamente el manejo pues, de ambientes heterogéneos y permite eso mismo poder en ese ambiente heterogéneo poder hacer todas las pruebas del caso hasta que ya estoy satisfecho, hasta que estoy seguro pues que realmente el sitio nuevo con la nueva tecnología no estoy completamente certificado, no hago el paso, y cuando ya estoy seguro hago el paso con el mismo DB Flash Copy Cross Platform. En cuestión de minutos he podido migrar de una plataforma a otra, de una versión como hicimos en la presentación de Cross Platform, que pasamos de versión 10 hasta la versión 19 con 2 clics, y en cuestión de minutos ya teníamos pues todo el ambiente pues convertido en una base de datos pues muy grande, pues a pesar de ello pues se podía pues manejar. Bien, pueden incorporar también por supuesto tecnología de Oracle Active Data Guard, con la cual tienen además protección, pues tienen protección en tiempo real, tienen también lo que es el concepto de failover automático, con la cual la reacción ante una falla ya no va a ser controlada por el DBA, sino que es la tecnología que está monitoreando y que detecta si detecta una falla, automáticamente lleva los servicios hacia el sitio alterno. Por supuesto, eso hace que el tiempo de parada para efectos finales sea muy poco, porque es automático, ¿no? Es directamente el que está tomando pues el control. Hay en este caso también pues cero pérdida de datos, pues porque está lo que se escribe en un lado, se está escribiendo pues al otro. Se puede también utilizar activamente el sitio alterno para consultas, no para temas de preproducción a tiempo que para temas de recuperación ante desastres, sí, pero sí para hacer consultas pues correspondientes sobre el mismo. Hay además un elemento adicional, y es que él está activamente validando todo lo que son las corrupciones, por ejemplo, de disco. Es decir, si en producción llega a haber un caso pues, del LoRa 1578, bloque corrupto, generalmente eso implica parada también de las aplicaciones, porque si la información se corrompe, pues el LoRa 1578 obviamente evita que haya que el servicio como tal pues se lleve a cabo pues lo que tenía que hacer. Con esta funcionalidad no, con esta funcionalidad estar implementado, él detecta el error, no se lo bota al usuario, y lo que hace es ir al standby, trae la versión que estaba en buen estado, pues que se tiene en stand-by, y se le entrega pues al usuario final. El resultado que se tiene es tanto que ni pierdo información, ni pierdo servicio, porque él está automáticamente solucionando ese tipo pues de problemas. Pueden incorporar también Golden Gate, que es solución para integrar como tal pues ambientes completamente heterogéneos, incluso heterogéneos en bases de datos, ¿no? O sea, coger y replicar cosas de Oracle a MySQL o a SQL Server, etcétera. Son cosas que justamente que la tecnología de Golden Gate lo incorpora, y esto permite entonces que ustedes puedan hacer migraciones con prácticamente cero paradas, ¿no? Porque pues simplemente es una replicación bidireccional. Entonces permite incluso que yo pueda regresar pues al anterior, porque como es bidireccional, pues yo puedo tener cosas en un lado, cosas en el otro, o llevar todo al otro lado, y cuando yo estoy completamente satisfecho, pues desaparezco pues el anterior entorno. Por ser una réplica lógica, tiene esos beneficios, también obviamente las complejidades propias de una réplica lógica, en la cual, pues, digamos, el concepto es mucho más sencillo cuando uno piensa solamente en replicar escrituras al disco. Acá estoy replicando esas operaciones, ¿no? El mismo insert, repito el insert allá, el mismo update lo repito allá. ¿Qué pasa si el insert encuentra un duplicado del otro lado? Pues obviamente va a dar un error y la replicación se va a interrumpir. Son cosas propias pero es un tema de carácter administrativo y de configuración que debidamente manejado, pues básicamente va a dar un resultado pues excelente para manejo de ambientes pues heterogéneos. Bien, en este nivel Gold, claro, ya hemos subido de nivel categóricamente, ya esto ya es un nivel en el cual aquí sí estamos protegidos contra desastres informáticos. Aquí sí ya estamos entonces pues protegidos contra esos escenarios donde la data como tal o se corrompió o se perdió del todo, el data center como tal desapareció. Ya con la incorporación de las tecnologías que vimos, ustedes van a poder en efecto genuinamente responder a ese tipo pues de escenarios y responder adecuadamente conforme a lo que el negocio necesita. Por supuesto, si usted, por ejemplo, es un servicio público de esos que, oye, que no pueden parar, por ejemplo, es decir, o sea,
no sé, imagino un sistema de los aeropuertos, un sistema de manejo de los trenes, o sea, hay muchos esquemas en los cuales en efecto uno no puede parar, pues, sí, pues definitivamente lo menos que se debe tener es un esquema justamente tipo Volt, ¿sí? Un nivel de arquitectura tipo Volt, donde ante eventuales catástrofes yo pueda reaccionar y en cuestión de segundos como tal pues restablecer pues el servicio entonces correspondiente. Bien, pues vamos entonces pues finalmente a lo que es la arquitectura más alta de todas, ¿no? La arquitectura Platinum. En la arquitectura Platinum, de hecho, la anterior diría ustedes, chupi, ¿y hay algo más? Porque la anterior ya vimos, oye, pero ante una catástrofe yo me puedo recuperar de todo, pues ciertamente, ¿no? Virtualmente diría uno de todo. Pero sí, sí hay, porque es que en efecto, imagínense que sea un aeropuerto. En un aeropuerto genuinamente no se puede parar, es muy delicado, pues pueden depender vidas, de hecho, pues de que haya una indisponibilidad, pues de servicio. Es decir, en esos escenarios en los cuales yo no puedo como tal, pues, parar los servicios correspondientes, para eso ya es en efecto el esquema Platino, donde ya más que hablar de alta disponibilidad de la base de datos, en realidad de lo que se habla es de alta disponibilidad de las aplicaciones, que los aplicativos siempre estén arriba a pesar de que genuinamente esté caída como tal, pues uno de los elementos de la arquitectura. Por supuesto, tiene que incorporar todo lo que vimos antes, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de arquitecturas que tienen que incorporar lo que es Active Data Guard o DB Flash Copy para testeo de cosas, pues no va uno en un entorno tan delicado como este a mandar cosas a producción sin haberlas probado. Sí, tiene que uno incorporar pues temas de Golden Gate, si es que usted no va incorporando temas pues heterogéneos. En fin, todo lo que hemos visto hasta ahora necesariamente está, pero acá ya incorporamos otros elementos en los cuales no voy a tener downtime en casos de mantenimientos, de migraciones o de upgrade de aplicaciones, porque son servicios que genuinamente no pueden parar. Es decir, voy a tener también además que hay continuidad incluido cuando tengo transacciones activas, lo que antes yo no tenía. En el anterior nivel, si se caía un servidor, las transacciones que estaban allí se reversaban. En el esquema Platinum, de Platinum no. En Platinum hay continuidad como tal en el servicio y aunque la transacción esté a la mitad y yo no haya hecho commit, pues esa transacción como tal va a continuar en el otro servidor, o donde sea, pues que justamente la arquitectura, conforme a lo que usted tenga implementado, pues se conecte. Y para ello, pues el concepto global es justo lo que vemos allí de Global Data Services. Los Global Data Services es un... Ustedes ya están muy familiarizados con la parte de servicios, porque lo manejan, para aquellos que tienen rack, manejan, pues, es algo natural y nativo, pues, justamente ambientes tipo rack. Bueno, piensen en ese modelo de servicios, donde cuando yo me conecto, yo no me conecto a una máquina, sino a un servicio, pero ahora piensen en un concepto mucho más amplio, en un concepto donde el servicio, donde hay un administrador como tal del servicio, que ya no es rack, que rack es uno de los elementos posibles, de hecho, seguramente que lo va a estar, pero donde el servicio como tal está incorporando a todas las copias que yo tenga pues en mi infraestructura e incorpora también al servidor de aplicaciones, porque en un entorno como este tiene que haber comunicación de las alertas entre el aplicativo y la base de datos para manejar escenarios que seguro también les ha pasado a ustedes, donde el aplicativo me dicen que está caído, pero yo miro la base de datos y la base de datos está bien, aparentemente bien. En realidad tiene un problema, pero todos los mecanismos de alertas de la base de datos dicen que está bien. Sí, yo miro, ve, sí, todo está arriba, pero el aplicativo sí está detectando el problema. Pues, ¿cómo particularmente manejar ese tipo de escenarios? Bueno, pues justamente el concepto de Global Data Services es el concepto básico para manejar eso. Es un concepto amplio de servicios que involucra todas las copias que ustedes tengan, ya sea con Golden Gate, ya sea en otras marcas de base de datos, en otras versiones de base de datos, ya sea con DataGuard, pues, ya sea que tengan implementado lo que es el DataGuard FileSync, incorpora todo, absolutamente todo, de tal manera que ante una catástrofe, ante un daño de una pieza del rompecabezas, pues él automáticamente reacciona y lleva ese servicio hacia otro de los elementos y le da continuidad hacia la parte transaccional. Entonces, para esto comprenderlo mejor, vámonos de nuevo a
vámonos de nuevo pues aquí y lo pueden, obviamente ustedes igual pues lo pueden particularmente pues mirar. Esto es un tema muy largo, pues ven aquí la presentación, son 56 diapositivas, así que hay al menos hora y media más de presentación, no tenemos ese tiempo pues, pero les describo pues justo de lo que se trata y aquí lo vamos a comprender de mejor manera. High Availability es lo que teníamos hasta el nivel Silver, ¿ok? Donde yo que tengo, minimizo el downtime, ¿sí? Lo que hago allí es, oye, si hay una caída, rápidamente me recupero, pero hay caída, o sea, que hay caída, lo resuelvo rápidamente, pero hay caída. Esto lo convierto a eliminar el downtime. No es que no haya caídas desde el punto de vista tecnológico, claro que las hay, pues justo se trata de reaccionar adecuadamente contra ese tipo de caídas de forma tal que yo elimino el downtime para efectos del usuario. Él ni se entera de que hay caídas, pues, en efecto por debajo. Para ello, claro, ¿qué pasa con él? O sea, en High Availability, el trabajo que estaba ese rato haciéndose, pues se perdía, que era lo que yo me hablaba de las transacciones, pues necesariamente se reversaban, y había que, pues, nada, comenzar otra vez, pues, a hacer las cosas. Mientras que con esquemas de Global Data Services y con el esquema justamente, pues, de Application Continuity, pues, lo que tenemos es que ese trabajo, que en efecto hay que reversarlo desde el punto de vista base de datos, él lo va a reversar, pero desde el punto de vista aplicación, él lo va a reejecutar. Aquello que no pudo hacerse, digamos, que iba en la mitad de la transacción, él tiene que rehacerlo. Y ojo, eso no es un tema simple, o sea, tengan en consideración cosas como campos tipo sys-time y scan, tipo sys-date, es decir, donde yo había insertado datos, pues, con una hora, minuto y segundo tal cual del sistema, y yo cómo hago para repetirla, pues, en el futuro, pero con esos datos del pasado. Bueno, ese tipo de cosas lo hace justamente, pues, Application Continuity, y en la versión 19 encima es Transparent Application Continuity, es transparente para el aplicativo, no es para todo tipo de aplicaciones, es para aplicativos, pues, desarrollados justamente, pues, en Java, pues, que manejan esto, y, pues, vale justamente, pues, programar una sesión, pues, adicional para hablar específicamente, pues, justamente, pues, de ese tipo, digamos, de esa característica. Es, por supuesto, para entorno ya de genuino, o sea, lo más alto nivel, pues, posible, allí es donde se requiere, pues, algo, pues, de este tipo. Bueno, también está lo que es el DataGuard FarSync, eso es parte de las nuevas cosas, pues, de las nuevas versiones, desde la 12 pues hacia adelante. El poder tener justamente una arquitectura FarSync es algo de DataGuard, ¿no? Y pues me explico qué es lo nuevo particularmente. Ustedes desde antes tenían justamente el concepto de DataGuard en el modelo de Maximum Protection. Y Maximum Protection es el modelo en la cual, como es Maximum Protection, significa que yo garantizo que nunca se va a perder una transacción. ¿Y cómo puede Oracle garantizar eso? Pues porque si yo hago commit en un servidor y se lo entrego al usuario final, es porque estoy seguro que ese commit no solo se hizo en mi servidor, ese commit se hizo en otro de las copias, en uno de los standbys. Es decir, hay que hacer un commit doble si lo quieren ver así. Obviamente es un tema que pues es estupendo pues para protección, pero en entorno ya de muy, muy alta seguridad. Seguramente yo quiero tener un esquema de ese mismo tipo, pero, oye, teniéndolo en la India, por ejemplo, o sea, lo más lejos posible, pues, que si aquí ocurre una cosa de tipo catastrófico, que no queremos estar aquí, pues yo sepa que mi data, en efecto, no solo mi data, mi servicio está debidamente, pues, protegido y va a haber continuidad, pues, en el mismo. Pues si yo, claro, tengo mi sitio alterno en la India y pongo una configuración de DataGuard con Maximum Protection, pues olvídense de la calidad de servicio. Por supuesto va a ser re lento, pues porque está muy lejos, pues el stand-by, inevitablemente la latencia de la red, por buena red que usted tenga, va a castigar severamente, pues, el performance. No se puede implementar, me ha dicho, algo, pues, de ese tipo. Entonces, desde la 12 hacia adelante existe el concepto de FarSync, que sí lo permite hacer. Ese sí va a permitir que yo tenga un stand-by en la India, pues, y que a pesar de que es en la India, yo pueda tener un esquema donde no se pierda nada. O sea, garantizado no pérdida de información. Es un esquema en cascada, igual eso se presta para hacer otra presentación completamente del modelo de FarSync, donde básicamente es un esquema, pues, de cascada, donde hay varios stand-bys involucrados, ¿sí? Para que el efecto final sea que yo no tengo que configurar Maximum Protection, sino Maximum Availability, donde está siempre disponible el sistema, y además tengo lo que es el Fast Start Failover,
de tal manera que la reacción es automática, es la tecnología quien reacciona ante el daño y pone a funcionar automáticamente el servidor de la India y redirecciona pues todas las cosas pues hacia nuestro servidor pues que estaba pues distante pues como tal. Bien, en esquemas Platinum pues ya este es el máximo nivel, está claro, aquí sí estoy protegido contra todo. O sea, aquí no pierdo datos nunca, ¿sí? Ni tampoco el servicio está caído nunca. Es el máximo nivel, pues, en efecto, pues, de disponibilidad y de seguridad. Lo podemos justamente, pues, vamos a hacer una sesión, pues, para ver particularmente ya para todos los que son los escenarios de FARSIN, ver laboratorios también, como ustedes están acostumbrados, pues, donde se implementa como tal la tecnología y verla, por supuesto, va a ser facilitar como tal las cosas. Bueno, muchas gracias, pues, mencionar, pues, todo este conocimiento está basado en experiencias reales de casos de éxito, que muchos de ustedes están, pues, en esta presentación y muchas gracias por estar con nosotros. Me excuso, pues, de aquellos que no están acá, no es el listado de todos nuestros casos, pues, de éxito y por supuesto, mi aprecio, pues, para todos aquellos que están en esta presentación y que no ven allí, pues, su logo. Pero que pueden en efecto dar fe pues de que hacemos las cosas bien, de que estos eventos además están hechos para ser parte de nuestro aporte pues a la comunidad y hacer que ustedes puedan genuinamente pues adoptar las mejores prácticas, la mejor arquitectura y que sea adecuada para lo que ustedes necesiten, que no pongan un esquema Platinum cuando lo que a ustedes les sirve meramente, pues eso sería un desperdicio pues en efecto pues de recursos. En resumen tenemos pues sea proactivo, o sea, la reacción es tan buena como lo que usted particularmente tenga. No confíe nunca en sus habilidades. Si usted monta una arquitectura que está basada en las habilidades del que está administrando, le aseguro que el momento menos pensado usted justo no está presente y el resultado que tiene pues es un desastre genuino pues, que es lo que usted quiere particularmente evitar. Lo que hace que las cosas operen bien, por supuesto, el conocimiento, y es el tercer punto que está allí, es vital. Entrénese pues, pero entrénese para que arme la arquitectura adecuada y esté debidamente pues respaldado para reaccionar pues ante cualquier escenario pues posible y por supuesto tenga el respaldo adecuado, es decir, nosotros por supuesto con todo gusto pues para servirles, para poder tanto hacer la implementación de lo que ustedes particularmente pues necesiten conforme a la problemática real que ustedes tengan, como para mantener arriba y darles a ustedes pues el servicio permanente con nuestro centro de soporte 24/7. Nunca dormimos, pues, virtualmente, obviamente, para brindarles servicios, pues, a ustedes. Bien, eso es, pues, preguntas, pues, que tengan, es momento de resolverlas. Sí. Ya, gracias, don Martín. Les recordamos que hay una pequeña encuesta dentro de la plataforma, justo en la parte superior derecha, donde están donde está el icono geométrico, para que nos puedan ayudar con esa pequeña encuestita. Hay dos preguntas. Pregunta de Patricio. Si se tiene un rack en el sitio principal y un rack en el sitio alterno con réplica a través de DataGuard, ¿se puede decir que se está en un esquema de Gold Tile? Repítemela, por favor. Vale. Ya, perfecto. Está compleja. Dice, sí, si se tiene un rack en el sitio principal y un rack en el sitio alterno con réplica a través de DataGuard, ¿se puede decir que está en un esquema de Gold Tile? Sí, en efecto, se puede decir que está en un esquema justamente de Gold Tile. Ahora, esto les va a dar a ustedes justamente pues la protección adecuada en cuanto a desastres como tal informáticos. Adiciónenle a ello lo que es la tecnología de DB Flash Copy, porque con ello, ¿qué ocurre? Que todavía es vulnerable ante lo que son cambios o digamos, pérdidas de servicio por temas justamente de falta de certificación de cambios que pudieron y que debieron, de hecho, haber sido certificados en un ambiente pues, de preproducción. Y resulta que, en efecto, con DataGuard ustedes tienen el entorno perfecto. Justo es la copia perfecta para poder hacer cualquier prueba. El problema con DataGuard es que usted tiene solo esa copia y, pues, si usted la convierte a hacer un snapshot de standby, pues deja de estar protegido. Y, pues, eso definitivamente pues, no es deseable. Incorporando DB Flash Copy, ustedes tienen las dos cosas. Tienen tanto la protección como el uso de dicha copia para poder hacer todas las certificaciones de cualquier cosa, incluido de migrar a otra versión, de lo que sea.
cualquier cosa, no hay límite pues en el uso pues de la tecnología para que ustedes tengan genuinamente un ambiente completamente protegido ante lo que tiene que ver con el cambio como tal, que es algo tradicional, seguro que manejas, de hecho, segurísimo, si estás trabajando con 2 entornos de rack y con DataGuard, no dudo que debes tener mucho trabajo por detrás para hacer temas de pasos de producción y demás, y debe ser un entorno de esos muy seguro en los cuales no se pasa producción sin haber probado. Bueno, pues con DB Flash Copy es el mejor amigo para ese tipo de ambientes. Ya. Siguiente pregunta de Frank. Me interesa el tema de FarSight. ¿Esta tecnología puede ser usada con réplicas de bases de datos en la cloud? Totalmente, sí, en efecto, totalmente. De hecho, es para eso, justamente, es para entornos donde la red es una red que está lejos, que está genuinamente lejos. Y por supuesto que es lo que se puede hacer completamente en la nube. Ahora, ya es, digamos, una presentación que podemos hacer y mostrarle justamente un laboratorio para que le comprenda bien el concepto. En un entorno de ese tipo se tienen múltiples stand-by. No es un esquema justamente FarSync, no es un esquema de un stand-by. No, o sea, simplemente no. O sea, no va a operar, pues justamente pues, es obligatorio para tener FarSync que usted tenga una copia local, que esa sí está muy cerca, pues, la una de la otra, con una comunicación, pues, que soporta justamente, pues, el commit, pues, ahí, pues, estando, pues, al ladito, y de esa segunda réplica, pues, en escala, pues, vaya hacia la nube. Así que, totalmente, en efecto, la nube es uno de los buenos usos, pues, para poder tener justamente un esquema de FarSync. Ya, esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. No sé si los asistentes desean tener alguna otra respuesta o alguna otra inquietud. Bueno, muy bien. Igual, por supuesto que están pues nuestros datos de contacto. Ustedes en sus invitaciones pues está pues los datos de contacto de los consultores, pues para que puedan, digamos, dudas que puedan salir adicionales, que puedan salir posteriores a esto, pues por supuesto encantados de poderlas resolver y poder conversar pues de nuevos proyectos donde puedan ustedes incorporar pues algunas de las tecnologías que se vieron, muchas, en efecto, vimos muchas de ellas pues y por supuesto cada una de ellas pues es algo digamos que puede dar valor pues a la implementación, a su sitio pues de producción. Sí, exactamente. Desde el lado comercial estamos Carla Racines, que maneja la parte de Ecuador, región Sierra, y la parte de México, Perú, Colombia, y yo estoy encabezando la parte de Ecuador, sección o región costa, y manejo lo que es Centroamérica y ciertos países de Sudamérica. Sí, creo que hay una pregunta más, Vani. Sí. A ver, dice, Jorge, si tiene Oracle Enterprise, ¿cuándo sería la mejor solución para tener un sitio alterno? Bueno, pues para obtener justamente lo que es sitio alterno, como vieron, hay varias tecnologías para tenerlo, ¿no? Entonces pueden tener DB Flash Copy, pueden tener Oracle DataGuard, Oracle Active DataGuard o pueden tener Golden Gate. Es decir, pues la ventaja que tienen con DB Flash Copy es que tienen lo que es la protección, igual toda la debida protección pues correspondiente, sin pérdida absoluta pues de nada de información, o sea, con cero pérdida pues ante desastres, y además pues el uso activo del sitio alterno para otros usos. Ahora, si el uso activo que le quieren dar es para distribuir carga de producción y descentralizar la carga hacia un sitio alterno, para eso definitivamente es Oracle Active DataGuard, es la tecnología ideal para hacer justamente pues ese tipo de implementaciones. Ahora, no es tan usual, digamos, ese uso, porque a la final pues yo ya tengo como consultar, por supuesto, por eso tengo el sitio pues, de producción. Pero si mi objetivo es descentralizar la carga, no hay duda. O sea, con Active DataGuard es la solución y es la mejor solución y es la que les recomendaría pues, de implementar. Pero pues, en cambio, lo que es tener los ambientes de preproducción, de ambientes de certificación, eso sí es de uso total. O sea, ¿quién no necesita eso? Peor, si ustedes tienen un sitio alterno es porque sus sitios de producción es de esos sitios que genuinamente son blindados y que usted no va a poner allí nada que, digamos, exponer pues su ambiente de producción a un cambio inesperado, ya sea de rendimiento, de un paso a producción que hizo por ahí alguna cosa que no estaba previsto, pues, y pum, y te dañó producción. Ve, eso cómo se soluciona, teniendo un sitio
en el cual yo pruebo todo. Y el sitio alterno es fantástico para eso, porque es fiel copia del entorno de producción, así que lo que ocurra allá es exactamente lo que va a ocurrir en producción. Es perfecto justamente para ese tipo de entornos, y DB Flash Copy justo resuelve eso. Se convierte el sitio alterno en el mejor amigo de ustedes, porque de ahí van a filtrar ustedes todos los problemas que antes se originaban de pasos a producción que traían efectos inesperados. Ya, Jorge complementa si es que el sitio alterno estaría en la nube. Sí, claro, puede estar perfectamente en la nube, totalmente. O sea, de hecho, algunos de nuestros clientes, de hecho, tienen ese tipo de implementación, utilizan nubes tanto de Oracle como utilizan otras nubes pues locales. Es decir, tenemos implementaciones con Claro, por ejemplo, con Telconet, que son implementaciones locales, como también implementaciones en la nube de Oracle. Por supuesto, está soportado Amazon, está soportado Azure, todo eso está en efecto soportado. La nube es perfecta para manejo de sitio alterno. Perfecto. ¿No hay más preguntas? Bueno, muy bien. Una buena tarde con todos. De verdad que muchísimas gracias, pues. Que tengan un buen fin de semana, pues, y todos a cuidarse, como ya sabemos, pues, nuestras debidas casitas. Bueno, una buena tarde para todos, entonces. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, especialmente a los clientes de Centroamérica, que también nos han podido acompañar, valga la redundancia, en esta sesión. Les agradecemos a todos. La sesión será grabada y internos serán enviados los links de acceso para que ustedes puedan volver a ver la presentación. Les agradecemos a todos por la asistencia y la puntualidad. Gracias, pasen una buena tarde.